Jesús, después de haber hecho un milagro sanando a un paralítico, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado colectando los impuestos del pueblo y le dijo: «Sígueme». Y Mateo se levantó y le siguió. La gran prueba de la vida es la obediencia a Dios. Sígueme es un programa dirigido por el pastor Álvaro Matehuala de la Iglesia Hispana de Heartland Church en Irving, Texas. Y ahora nos va a hablar de la importancia que tiene el seguir a Jesús. Buenos días, querida audiencia. Les saluda Jorge Guardado en representación del pastor Álvaro Matehuala. Ahora les estaré compartiendo el tema El reino de Dios. ¿Por qué es tan importante que venga el reino de Dios? Porque Jesucristo nos enseñó a pedir por su venida. Poco después de iniciar su ministerio, Jesús enseñó a sus discípulos la manera correcta de orar a través del ejemplo que muchos conocen como el Padre Nuestro. Esta oración nos enseña los temas específicos que debemos incluir en nuestras oraciones, no las palabras exactas que debemos decir cada vez que oramos. Luego de destacar la necesidad de dirigirse a Dios el Padre, Cristo enseñó a sus discípulos que debían pedir: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, en Lucas 11:2. Pero, ¿por qué debemos pedir a Dios venga tu reino? El reino de Dios fue un tema sobre el cual Jesucristo predicó muy a menudo durante su ministerio en la tierra. En Mateo 24:14 nos dice que será predicado este evangelio, que quiere decir buenas noticias del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y en Mateo 6:33 nos insta diciendo: buscad primeramente el reino de Dios. Pero, ¿por qué? En Mateo 24:21 al 22, Cristo también revela que antes que aquel fin habrá un tiempo de gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá, y así aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? ¿Y cómo es que la humanidad llegará a tal punto? El problema del razonamiento humano sin la guía de Dios puede ser muy peligroso. Como advierte el profeta Jeremías, el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos, según Jeremías 10:23. En otras palabras, Jeremías está reconociendo que el hombre no puede gobernarse a sí mismo apropiadamente ni tomar buenas decisiones por sí solo. Si bien la psicología popular nos aconseja buscar las respuestas a los problemas de la vida en nuestro interior, la verdad es que no siempre tenemos las respuestas. Como leemos en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre se le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo que muchos ignoran es que los problemas más graves de la humanidad son de índole espiritual. Lamentablemente, nuestra forma natural de pensar y actuar tiende a ser contraria a la voluntad de Dios. En Romanos 8:6 al 7, el apóstol Pablo describe esta debilidad humana diciendo: porque al ocuparse de la carne, o sea, seguir nuestra manera natural de pensar, es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y a través del profeta Isaías, Dios reprende al pueblo de Israel con las siguientes palabras: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad, según Isaías 59:2 al 4. Luego Isaías continúa describiendo las consecuencias de rechazar a Dios, el prevaricar y mentir contra Dios, y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró.
y la justicia se puso lejos. Por la verdad tropezó en la plaza, y la iniquidad no pudo venir. Y la verdad fue tenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Rechazar a Dios siempre trae consecuencias. La historia de Adán y Eva nos revela la razón por la cual los seres humanos han perdido la capacidad de tomar buenas decisiones. Como leemos en Génesis 2, 15 al 17, Dios estaba y sigue estando a cargo de todo. Él mismo se muestra como rey y creador. En un principio era Él quien tenía la autoridad sobre la vida humana, y es por esto que entregó sus mandamientos para regularla. Lamentablemente, Adán y Eva decidieron rechazar esta revelación divina y negar las autoridades de Dios en sus vidas. La decisión más importante que tomaremos alguna vez es determinar quién será el Señor de nuestra vida. Si nos sometemos a la autoridad de Dios y obedecemos sus mandamientos, encontraremos el camino a la paz y a la vida eterna. Cuando pedimos a Dios, venga tu reino, en nuestras oraciones cotidianas también recordamos nuestra responsabilidad para con Dios y reforzarnos la visión del futuro maravilloso que Dios ha preparado para quienes le obedecen. Un futuro glorioso que seguramente no querrá perderse. No olvide pedir a Dios, venga tu reino, y vivir por esa esperanza. Muchos tienen conocimiento de que Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Pero qué significa esto? ¿Por qué es necesario? ¿Cómo podemos cumplir este mandato? Uno de los documentos más extensos de su predicación, Jesús habló sobre las cuestiones comunes que cada uno de nosotros enfrenta para sobrevivir, según Mateo 6, 25 al 34. ¿Cómo voy a llenar mis necesidades? ¿Tendré comida y bebida? ¿Tendré ropa? Hablando sobre estas cuestiones, Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En esencia, Jesús estaba advirtiéndonos de no preocuparnos acerca de estos intereses humanos y más bien darle prioridad a buscar el reino de Dios. ¿Por qué debemos de buscar el reino de Dios? La razón simple, no obstante profunda, por la que debemos buscar el reino de Dios es que miles de años de historia muestran que los seres humanos no podemos gobernarnos de manera efectiva. Y al final, todos los gobiernos humanos, con la excepción de Dios, fracasará. Los humanos han probado toda forma de gobierno, no obstante todas finalmente han llegado a su final. Al hablar acerca de los acontecimientos que conducirán al fin de la era, el hombre se gobierna a sí mismo, y el principio del gobierno de Dios sobre esta tierra, como mencionamos anteriormente, Jesús dijo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Continuando, él dijo, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. En resumen, los humanos necesitan un gobierno mejor, un gobierno que será capaz de producir paz y prosperidad para siempre. La Biblia promete que ciertamente habrá un gobierno mejor, el cual vendrá a esta tierra a reemplazar todos los gobiernos humanos. Después de explicar que habría 3 imperios mundiales más, después del encabezado por el rey Nabucodonosor, Daniel el profeta escribió, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino debajo a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel 2:44. ¿Cómo podemos buscar el reino y la justicia de Dios? En su enseñanza, Jesús incluyó instrucción sobre cómo buscar el reino de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Marcos 1:15. El arrepentimiento y la fe son las dos
piezas fundamentales por las cuales será permitida la entrada a este reino glorioso. La razón por la que debemos arrepentirnos es porque todos pecaron y están destituidas de la gloria de Dios. Según Romanos 3:23, Romanos 6:23 agrega que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Arrepentidos significa que debemos cambiar nuestra forma de pensar, la cual es contraria a Dios. La Biblia revela que los designios de la carne, o sea, la mente natural humana, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En Romanos 8:7, por lo tanto, nosotros necesitamos un cambio en nuestra forma de pensar, que entonces nos conducirá a apartarnos del pecado y a guardar los mandamientos de Dios. Como dijo Jesús, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, según Mateo 19:17. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y empezamos a guardar los mandamientos de Dios, el siguiente paso es el bautismo. Hablándoles a las personas que habían sido convictas de sus pecados y que querían saber lo que debían hacer, Pedro dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, según Hechos 2:38. El siguiente paso en el bautismo es la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es lo que convierte a un hijo de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, según Romanos 8:14. Como hijos de Dios, nosotros entonces debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan se refirió a esto como un proceso continuo de purificación. El plan de Dios para nosotros en el reino. Dios creó al hombre a su imagen, con poderes y habilidades inferiores, con el fin de preparar al hombre para gobernar en él, el gobierno que será eterno. El propósito de Dios al decirnos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es ayudarnos a desarrollar a través de nuestras experiencias en esta vida su carácter santo y justo, y prepararnos para gobernar bajo Cristo como reyes y sacerdotes sobre esta tierra, según Apocalipsis 5:10. Estos pasos son el punto de partida en la búsqueda del reino de Dios, lo cual dará como resultado final la vida eterna en la vida de Dios. Que Dios los bendiga. Nos reunimos los domingos a la 1 de la tarde en Heartland Church, ubicada en el 6300 North Beltline Road, en Irving, Texas. Sigamos juntos a Jesús, activando sus milagros entre nosotros. Para más información, llámenos al 817-946-6550. Es el 817-946-6550.